Buenas tardes. Nosotros en este video les vamos a hablar sobre almacenamiento de datos con mi compañero Mario Medina y quien les habla, Lina Hernández. Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar, dentro de los sistemas digitales o dentro de los sistemas computacionales, se maneja una comunicación binaria, es decir, que estos sistemas se comunican básicamente con unos y ceros. ¿Por qué es importante utilizar memorias en estos sistemas? Básicamente, las memorias permiten almacenar datos, almacenar información, los cuales van a ser procesados para posteriormente mostrar el resultado al usuario. Tenemos distintas aplicaciones, como el sector automotriz, el sector de telecomunicaciones, el sector computacional y, bueno, un sinnúmero de campos que tienen eh, aplicaciones de memorias. Bueno, semiconductores. Dispositivo electrónico digital el cual se encarga de almacenar datos. Con la llegada de la microelectrónica se usan frecuentemente chips semiconductores para la memoria principal. Uno de los elementos más básicos son las celdas de memoria, las cuales se caracterizan con un número binario como lo son los unos y los ceros. Siempre se pueden hacer lógicamente la lectura del estado del valor que tiene cada celda. Estas también se caracterizan por ser volátiles. ¿A qué nos referimos con ser volátiles? Deben permanecer alimentadas siempre porque cuando ya dejan de ser alimentadas, pues se va a perder esta información. Entonces, a continuación, vamos a definir unos conceptos claves, unos conceptos importantes para entender mejor eh, pues el tema de las memorias. Entonces, hablando de registros, los registros están ubicados dentro del procesador, tienen muy baja latencia, es decir, la velocidad de comunicación pues es baja, y asimismo la capacidad o el almacenamiento de la memoria que tienen dichos registros es reducida o limitada. Seguimos con el concepto de byte, el cual es la unidad mínima de información digital que puede ser representada por un 0 o un 1. Un byte es un conjunto de 8 bits, como lo podemos ver en la imagen. Estamos representando el número 98 en binario, como lo es 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bueno, básicamente, si multiplicamos un byte por 1024, esto nos equivale a un kilobyte, donde podemos ver el ejemplo del tono del celular. En este caso, estaría llegando a 200 kilobytes. Bueno, ahora hablando de celdas, la celda es la unidad mínima de almacenamiento. Esta unidad de almacenamiento almacena o 1 o 0, de tal forma que al hacer un arreglo de celdas se pueda obtener, bueno, lo que se conoce como eh, un arreglo de bytes o inclusive pues, los arreglos de las memorias mismas. Acá podemos ver que tenemos distintas configuraciones de celdas o de arreglos de celdas de acuerdo pues, a la necesidad. Cualquier configuración de estas tiene 64 celdas de almacenamiento. Bueno, dirección de memoria. Nos permite identificar la localización de una memoria con la cual un programa de hardware puede almacenar un dato para su posterior utilización. La información que tiene cada una de estas celdas equivale a un byte, que es un conjunto de 8 bits, como lo habíamos nombrado anteriormente. Esta representa una unidad mínima de almacenamiento de datos e instrucciones. Bueno, pues ya que un bit solo puede tener un valor de 0 o 1, ya es suficiente para guardar datos e instrucciones. Seguimos con capacidad. Bueno, la capacidad en este caso viene siendo cuántas celdas o cuál es el total de bits o bytes que puede almacenar dicha memoria. Normalmente se manejan capacidades de 32 bits o de 64 bits, es decir, que este valor, sea 32 o sea 64, viene siendo la potencia de base 2, es decir, 2 a la 32 o 2 a la 64 para tener el número de celdas disponibles en esa memoria. Banco de memoria. Bueno, esto es un grupo de enchufes o módulos que forman una unidad lógica. Por lo tanto, los módulos de memoria que están dispuestos físicamente en filas pueden ser parte de un banco o puede dividirse en diferentes bancos. Esto también se utiliza para el campo de diseño de computadores para aumentar la cantidad de memoria disponible al sistema. Pues ahí en la imagen podemos ver el canal 1 y el canal 2. Ahora, la operación o las operaciones en memoria básicamente son dos. Tenemos el modo escritura y tenemos el modo lectura. Bueno, vemos en el modo escritura, que es básicamente cuando podemos acceder a la memoria y adicionalmente podemos
editar la información que está en esa memoria. Básicamente lo que hace el sistema digital es inicialmente recibe una dirección en donde se encuentra almacenada esa información. Esa dirección es decodificada por medio del decodificador que vemos en la representación gráfica. Una vez se encuentre el espacio o la dirección donde está donde está almacenada dicha información, el registro es el que se encarga de editar la información que estaba previamente en ese campo y en este caso pues la actualiza. Podemos ver que en este caso pues tendríamos también habilitado la opción de modo escritura, la opción de write, y al lado derecho tenemos el modo lectura, que es básicamente cuando solamente estamos revisando, estamos solicitando la información al sistema, pero no estamos modificándola. Es decir, tenemos un registro, el mismo proceso, se encarga de, por medio de la dirección, eh, ubicar dónde se encuentra esa información. Con esa dirección, entonces, lo que hace es copiar la información que tiene esa memoria, la copia, en este caso, en la memoria RAM, que es la que se encarga de mostrar la información para que así no se vayan a perder los datos y se pueda visualizar o se pueda leer la información correspondiente, teniendo en cuenta que en la parte posterior vemos también el modo de read activado, es decir, que estaríamos pues teniendo el modo de lectura activo. Bueno, continuamos con L1 y L2, caché. Bueno, estos no son más que datos, información, instrucciones, operaciones, procedimientos que se guardan de manera temporal o frecuente, la cual se mantienen cerca del procesador para que sean más rápidos de obtener esta información e instrucciones y no tenga que irse de nuevo hasta el origen. Esto nos ayuda a mejorar el rendimiento, pero aún así puede llenarse y tener muchos datos en el cual estaría retrasando el rendimiento y pues por esto mismo se recomienda eliminar esta memoria caché. Pero si también hacemos el trabajo constantemente de estar eliminando, estaríamos impidiendo su funcionamiento, ya que no tendría sentido borrar la caché y pues si no hay datos caché. Esto que acabo de decir anteriormente lo podemos nombrar como caché de disco. Hay otro tipo de caché que es el tipo web. Este se encarga de almacenar la información de las páginas que visitamos frecuentemente para agilizar esta carga de estas páginas y así pues disminuir el ancho de banda o pues los datos. Bueno, debemos ver que la L1 es la más básica, la cual se acerca al procesador, pero aún así es la más rápida. El caché L2 es un nivel intermedio que representa un equilibrio entre capacidad, cercanía y velocidad. Y por último tenemos el L3, el cual ayuda a mejorar el rendimiento de las dos anteriores. Es mucho más lenta que la 1 y la 2, pero es más rápida que la RAM. Seguimos con bus. Es un concepto que se utiliza mucho dentro de el mundo digital y el mundo electrónico. Básicamente, pues los bus vienen siendo elementos que, o en este caso, pues una serie de cables que se encargan de interconectar un dispositivo con otro. Acá vemos en pantalla una conexión que hacíamos con la memoria caché. Entonces tenemos el ejemplo de, en este caso, un microprocesador. Ese microprocesador tiene la memoria caché y adicionalmente la memoria RAM o DRAM. Y por medio del bus lo que se hace es transmitir la información de un punto a otro para de esa forma poder habilitar la interacción entre estos dispositivos. Seguimos con el concepto de FIFO. Pues básicamente FIFO es el que se encarga de el primero que entra es el primero que sale. Exacto, en este caso podemos ver que pues, funciona como podríamos imaginarnos, bueno, un sistema puede ser una caja o un banco, o cualquier sistema donde se tenga que hacer fila. La persona que primero llega es la que primero sale. A diferencia de otros sistemas, como el sistema siguiente, el tipo de memoria especial siguiente, que es el LIFO, Last In, First Out, último en entrar, primero en salir, en donde básicamente su nombre mismo lo explica. Se, se tiene una serie un arreglo de información, un arreglo de datos, en donde se van almacenando, en este caso por medio de bytes, es decir, arreglos de 8 bits, y de esa forma entonces tenemos, bueno, el primero se va almacenando, va llegando hasta la parte más baja o la parte más lejana, digámoslo así, de la memoria, y al momento de solicitar o de
procesar esta información, se va a procesar desde el último que entró. Es decir, el último que entró viene siendo el primero que va a salir en este caso, como lo vemos en la figura, una representación de la parte posterior. Seguimos con RAM. Bueno, Bueno, entonces, RAM es la memoria que te sirve, pues, básicamente para que tengas más trabajos en tu computadora ejecutándose al mismo tiempo. Tener más memoria RAM implica tener más operaciones cargadas en memorias sin necesidad de estarlas leyendo. En cambio, que tener menos memorias RAM implica que vas a tener que revisando la información del disco duro y cargándola a esa mínima cantidad de memoria. La RAM nos ayuda a que tengamos la información en el momento justo que la necesitamos. La RAM es la que pues entra la información más rápida al procesador y el procesador es el dispositivo más rápido que vas a tener en tu computador y por eso el dispositivo tiene diferentes tipos de memorias, como la caché y después de esta memoria caché se encuentra la RAM, la cual es aún más amplia que la memoria caché. Bueno, esta RAM almacena toda la información que el procesador requiere. Un claro ejemplo es cuando tenemos múltiples ventanas abiertas en nuestro computador, pues cuando vemos que no nos está cargando, pues es porque nuestro computador tiene una RAM muy mínima. Y como lo podemos ver en la imagen del carro, es cuando, o sea, en estos juegos, en estos videojuegos que no se ve bien el mapa, es porque ya tu celular pues tiene menos RAM, menos memoria RAM. Seguimos bueno, con... adicionalmente, es importante también acotar que este tipo de memorias son memorias temporales y que son memorias que requieren de una alimentación de voltaje o de corriente, de una alimentación de energía, mejor dicho. Es decir, que en este caso, si no tiene alimentación, pues va a perder toda la información que se tenía almacenada. Dentro de la memoria RAM, que básicamente RAM traduce Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio, tenemos dos tipos de memoria RAM. Tenemos la SRAM, que es la RAM estática, y tenemos la DRAM, que ya más adelante vamos a comentarles de esta. Entonces tenemos la SRAM, básicamente es Static RAM, una memoria RAM estática, la cual se subdivide en dos categorías. Tenemos entonces la SRAM asíncrona, que básicamente trabaja o hace su procesamiento de datos de forma independiente al reloj del procesador o al reloj del sistema digital, mientras que la SRAM síncrona lo que hace es trabajar de forma sincronizada con el reloj del procesador. Adicionalmente, la ventaja que tiene la síncrona es que al trabajar con el mismo reloj, también tiene una velocidad mucho mayor, es decir, que va a trabajar mucho más rápido el sistema. Ventajas que tenemos en esta memoria, pues básicamente, como hablábamos, es una memoria temporal. Normalmente se almacena en la memoria caché. Trabaja también con lo que se conoce como latch, es decir, su sistema digital o su sistema lógico combinacional es por medio de latches. Y lo más importante es que son memorias de bajo costo. Realmente es una muy buena solución en dado caso de que se requiera pues, una memoria que trabaje de forma adecuada y que no vaya a exceder los presupuestos estipulados. Bueno, seguimos con RAM. Esta es llamada, bueno, de RAM o RAM dinámica. Como lo vemos en la imagen, se compone de un transistor MOSFET y un capacitor. Cada dato se almacena como carga. El problema de los capacitores es que en algún momento van a estar agotando su carga y constantemente tenemos que estar generando como un refresco de la señal para que esos datos no se pierdan. Su velocidad es lenta, pero al requerir un MOSFET, pues transmite mayor densidad y pues esto trae un menor costo. Seguimos con ROM. Bueno, memoria ROM. La memoria ROM traduce Read Only Memory, memoria de lectura únicamente, es decir, es una memoria un poco más exclusiva, es decir, como su nombre lo dice, solamente funciona para modo lectura. En la mayoría de casos también tenemos, bueno, la memoria PROM, que es una memoria ROM programable, la cual también se puede modificar o se puede reprogramar, pero por lo general este tipo de memorias
pues son solamente de lectura, es decir, tienen data o información permanente. Adicionalmente, esta información o esta configuración se codifica inicialmente en el proceso de manufactura, es decir, se programa, digamos, de fábrica, mejor dicho, y normalmente lo que se hace es generar algunas tablas de códigos ASCII o algunos comandos especiales que van a permitir trabajar a la máquina con lo que se conoce como el hardware, que en este caso sería pues el teclado, el mouse, la pantalla y bueno, dispositivos adicionales. Eh, Básicamente eh, conserva el almacenamiento, es decir, es una memoria no volátil. Este concepto es bastante importante porque lo vamos a estar trabajando a lo largo de, bueno, de toda la parte de sistemas digitales, sistemas electrónicos y señales como tal. Memoria no volátil se refiere a que no necesita de una alimentación eléctrica para funcionar, a diferencia de la memoria RAM, que es una memoria volátil, es decir, que sí necesita una alimentación eléctrica para funcionar, es decir, si pierde la alimentación, va a perder la información que tenía. En este caso, con la ROM no va a haber ese problema, porque así pierda la alimentación o se quede sin batería el dispositivo, de todas formas, la información que está almacenada acá, pues, va a permanecer. Bueno, ahora tenemos las memorias flash. Las memorias flash básicamente son memorias portátiles, por decirlo así. ¿Qué es lo que se espera de una memoria? Es decir, ¿cómo podríamos nosotros categorizar o calificar una memoria para que sea una memoria adecuada, una buena memoria? Necesitamos 5 aspectos principales. Básicamente, que no sea volátil, es decir, que no necesite una fuente de alimentación para conservar sus datos. Adicionalmente, que permita lo que se conoce como un modo lectura y escritura. Bueno, también tenemos que la velocidad de operación sea rápida, es decir, que maneje una alta latencia y asimismo que tenga una alta densidad, es decir, que, pues, que tenga una capacidad amplia para que se puedan almacenar todos los archivos y datos necesarios. La memoria flash es el término pues, que se maneja dentro de los sistemas digitales y dentro de pues, este campo, pero normalmente se le conoce como las memorias USB, las memorias SSD, que son memorias flash. Básicamente lo que hace la memoria flash es un dispositivo portable, es un dispositivo que se puede desconectar pues, de la máquina y igual va a seguir conservando la información. Y cuando se conecta a la máquina, pues la máquina se encarga de transmitir esa información a, bueno, al microcontrolador y a la memoria RAM correspondiente para que así se pueda visualizar estos datos en la máquina. Bueno, continuamos con la expansión de memorias. Esto se puede dar de dos formas, como longitud de palabras y capacidad de palabras. Esto se consigue pues añadiendo el número apropiado de chips de memorias de buses, de dirección, datos y control. Para aumentar la longitud de palabra de una memoria es necesario aumentar el número de bits de bus de datos. Seguimos con discos duros. Bueno, los discos duros básicamente son los dispositivos que digamos, por tradición o desde, no sé, tal vez desde que somos muy pequeños nos enseñan que es donde se almacena la información. Ya con lo que hemos visto sabemos que no solamente en los discos duros se almacena información, sino que también, eh, sino que también se puede almacenar información en la memoria RAM, en la memoria ROM, en la misma memoria caché, en distintos tipos de memoria, registros. También en los discos duros se puede almacenar la información. Los discos duros viene siendo un almacenamiento magnético que por lo general pues trabaja por medio de una serie bueno, de imanes y una serie de lectores especiales que se encargan de leer la información y no solamente tiene el modo de lectura, sino que también trabaja con modo de escritura. Es decir, se puede trabajar con estos dos modos, es decir, se puede solamente visualizar la información y también se puede editar la misma por medio de los distintos programas. Normalmente estos programas como Microsoft Office, como eh, SolidWorks, Proteus, Multisim, Xilinx, es decir, el software como tal se instala en el disco duro de tal forma que en este se pueda almacenar pues, la información correspondiente. Es importante también acotar que pues es una memoria de tipo no volátil, es decir, que no necesita de alimentación para conservar su información.
Bueno, seguimos con almacenamiento óptico. Entonces, es un producto de almacenamiento de datos, el cual se decodifica y cumple cortar la información en contenido digital. Estos discos se pueden leer mediante un láser que generalmente se encuentra en el computador. Estos normalmente son llamados como CD, DVD y Blu-ray. Pues ahí en la imagen podemos ver los tipos de CD. Sí, Bueno, quedan 7 minutos. bueno, ya para finalizar, tenemos el almacenamiento en la nube, que bueno, ustedes se preguntarán almacenamiento en la nube. Lina, ¿qué entiendes tú por almacenamiento en la nube? Pues un claro ejemplo es el Drive, el que usamos comúnmente, que nos ayuda a guardar información que no, pues, no podemos guardar en físico, por decirlo así. Guardar información virtualmente. Exactamente. Básicamente, el almacenamiento en la nube funciona por medio de servidores. En la imagen que está en el centro podemos ver que inicialmente pues el usuario se debe conectar a lo que se conoce como el Internet. Eh, el Internet es la plataforma o el medio que nos permite conectar a el almacenamiento en la nube. Como decía Lina, tenemos bueno, aplicaciones como Drive, como Google Drive, también tenemos otras como Dropbox, incluso el mismo YouTube es almacenamiento en la nube. Y lo que hace es básicamente conectarse a distintos servidores. Ahí podemos ver que tenemos servidores en distintos lugares del mundo, pues precisamente por seguridad de la información. Hay veces que de pronto un servidor, no sé, en Estados Unidos está fallando, entonces esa misma información hace como un espejo y es la misma información que está almacenada en otro servidor, puede ser, no sé, en Dubái o puede ser en Berlín o en cualquier otra parte. Básicamente, la misma información está almacenada en distintos servidores en distintos puntos a nivel mundial, de tal forma que se garantice de que si llegara a ocurrir un fallo en algún sistema, sea un fallo eléctrico o algún fallo tal vez, bueno, algún tema natural que pueda pasar, el terremoto o algo por el estilo, de todas formas se conserva esa información. ¿Cómo se conserva esa información? Pues tenemos pues lo que se conoce como los rack de servicio, que está en la imagen izquierda, una serie de servidores que normalmente almacenan esta información o están conectados, están haciendo un espejo con señales o servidores pues, de otros países. Y por lo general tenemos lo que se conoce como los data centers, que vienen siendo eh, básicamente centros de datos o centros de servidores que se encargan de almacenar información. Es uno de los mecanismos de almacenamiento con mayor proyección en el siglo XXI, ya que, bueno, es muy fácil acceder a él, desde el mismo teléfono puede acceder a él, solamente necesitas estar conectado a Internet y bueno, pues tiene muchas ventajas realmente. Es algo que seguramente en el transcurso de los años que vienen, pues va a coger mucho más fuerza y bueno, pues vemos actualmente casos como SolidWorks o incluso sistemas mucho más complejos que actualmente, como, bueno, incluso el mismo MATLAB trabaja con almacenamiento en la nube. MATLAB Drive, pues trata de hacer las veces de almacenamiento tanto en la memoria interna del dispositivo, de la máquina, sea la memoria RAM o el disco duro, como el almacenamiento en la nube. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, Esperamos que les haya sido útil el video de mayor información. Y ya. si les gustó el video, síganos. No, pues, gracias.